Buen día, mi nombre es Lina Marolín Mayorga Díaz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y me encuentro matriculada en el programa de la licenciatura en Matemáticas. El día de hoy quisiera hablar un poco sobre el sector social de las mujeres y otras minorías. Para empezar la exposición diríamos que ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, he escogido el sector social de las mujeres y otras minorías, ya que a mi parecer es pertinente recordar y resaltar la lucha de las mujeres y el cambio que ha generado con el pasar del tiempo en cuanto a la interacción que se tiene con la política. Tanto así que hoy en día podemos elegir o ser elegidas, lo que primeramente se debe de notar es que en su aparición como protestantes causaron demasiadas sorpresas, ya que eran vistas como menores, no solo en cantidad, sino en presencia, ya que la mujer en estos tiempos era casi invisible, por lo que no tenía la posibilidad de ejercer cargos públicos, ni mucho menos de interactuar con la política. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, pues el sector social. Ese sector social se relaciona con la participación política y la democracia en nuestro país por medio del voto, en la posibilidad de ser elegidas en diferentes cargos públicos y en el cumplimiento de los derechos y deberes dictados en la Constitución política. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Pues he seleccionado el periodo de tiempo de 1954 y pues permite una mayor comprensión en las luchas del sector social de las mujeres porque en esta época se otorgó el voto femenino, siendo este uno de los mayores logros en la lucha de las mujeres. También se vio la presencia de dos mujeres en las sesiones de la Asamblea Constituyente, lo cual fue un gran paso para las mujeres en esta época, ya que en sus raíces históricas las mujeres no solo estaban excluidas de la vida política, sino que aún en términos de organización social y sindicales no figuraban en cargos directivos, por lo que estos dos grandes pasos que se dieron en el año de 1954 nos lograron dar una mayor visión sobre el objeto general que tiene este sector social, lo cual fue básicamente que la mujer dejara de ser invisible tanto en cuestiones políticas como en manera de convivir en la sociedad. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, pues se le seleccionó el espacio geográfico de Colombia porque este es el lugar en el cual resido, en donde tengo mayor interés de indagar sobre un punto de vista más histórico de la mujer, sobre cómo empezaron esas protestas en dicho sector, cómo y quiénes colaboraron en este proceso. Además, con esto me puedo dar una idea de cómo serían las cosas si nunca se hubieran creado las protestas en el sector social de la mujer. Además, es importante, como mujer, saber las luchas que llevaron a cabo para que hoy en día existan los derechos y la libertad con la que vivimos, ya que sin estas luchas históricas que se han mencionado, tal vez hoy las mujeres no seríamos lo que somos, tal vez seguiríamos siendo casi invisibles, mayormente en la vida política y en la organización social. Em, por, no, ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, en este sector social, la población que se veía afectada era el de las mujeres, ya que antes de estas fechas tenían muy poca visibilidad y podría decir que aun cuando legalmente tenían derecho, eran humilladas o maltratadas por querer cambiar su vida habitual. Y para hablar sobre los actores relevantes del sector social, podríamos decir que pues desde que el voto venía surgiendo desde los años 40, jugó un papel importante la Alianza Feminista integrada por mujeres liberales como Feria Uribe y socialistas como Mercedes Abadia, y se otorgó en 1954 gracias a la presencia de la Organización Nacional Feminista, una asociación más moderada que sus predecesoras estaban constituidas por mujeres de ambos partidos y presidida por doña Berta Hernández de Ospina. También tomando como referencia que dos mujeres ya habían logrado posicionarse en las sesiones de las asambleas constituyentes y que tenían derecho al voto, las mujeres empezaron a exigir la presencia de ellas en diferentes lugares y trabajos, afirmando que
¿De qué puede servir el voto femenino si con él no conseguimos mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Bueno, pues los hechos históricos que influyeron en el sector social de la mujer en Colombia especialmente son tres, que son de los cuales se venía hablando, los cuales fueron sorprendentes en aquella época ya que la mujer históricamente era poco visible en los ámbitos que mencionaba anteriormente. El primero de estos tres hechos históricos fue en los años 20 con mujeres como María Cano, en donde se empezó a mostrar protagonismo femenino tras luchas y peticiones en ámbitos laborales más que de género. El segundo hecho histórico ocurrió en los años 40, en donde volvió a figurar la lucha de las mujeres por conseguir el derecho al voto, el cual fracasó aún contando con el apoyo de la izquierda parlamentaria. El tercer y último hecho fue en 1954, con la presencia de dos mujeres en las sesiones en la Asamblea Constituyente y el otorgamiento del voto femenino. Luego de este hecho y gracias a él llegaron exigencias por otros pequeños grupos de mujeres los cuales afirmaban que deberían tener derecho a ejercer cargos públicos o de tener lo necesario para mejorar sus condiciones de vida. Y en otros hechos que ocurrieron en diferentes sectores podríamos resaltar el de las el de la el de la movimiento social sufragista. Este movimiento en Londres desde 1912 fue incentivado por los malos tratos, por por las excesivas horas de trabajo y el poco dinero que ganaban, por el acoso que sufrían, además de que no tenían derechos en su familia y básicamente ni en su propio cuerpo. Esta, esta fue una lucha que llevó al encarcelamiento a más de 1000 mujeres británicas. De este grupo de mujeres podemos resaltar a Emily Willis, quien dio su vida en la lucha por generar visibilidad a la causa. Su muerte fue conocida en todo el mundo y atrajo atracción global hacia la lucha de los derechos de las mujeres. En 1918 el voto se concedió a ciertas mujeres mayores de 30 años en estos sectores. Luego en 1925 la ley reconoció los derechos de una madre sobre sus hijos y ya en 1928 las mujeres alcanzaron los mismos derechos electorales que los hombres. Em, También podríamos resaltar las fechas en que el voto se concedió para las mujeres en los diferentes países, como lo vemos a continuación. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Para abordar mejor el contexto actual sobre el sector social de las mujeres en Colombia, debemos empezar señalando la importancia que tienen ellas en los diferentes contextos socioculturales, resaltando que forman más de la mitad de la población. Sus participaciones y propuestas resultan de importancia para fortalecer la democracia. Ahora bien, podemos decir que la participación de la mujer es cada vez más alta gracias a las luchas que han liderado a lo largo de la historia. Desde el movimiento sufragista, quien logró el nombramiento del voto femenino, logrado por la reforma constitucional en Colombia en agosto 25 de 1954. Desde esta fecha, se siguió trabajando para poder posicionar a las mujeres en cargos públicos, logrando un puesto de gobernadora, una ministra, una alcaldesa. El 1 de diciembre de 1975, las mujeres colombianas votaron por primera vez. Desde esas fechas hasta hoy en día tuvimos una, tuvimos una senadora electiva, una candidata presidencial, una ministra de Relaciones Exteriores, una ministra de Defensa, una, una contralora general, una fiscal general y una entre otras pocas en algunos de estos puestos políticos. Lo que sí podemos denotar que desde años atrás en Colombia ha aumentado el número de mujeres electas en el Congreso, en la gobernación, alcaldías, asambleas y consejos, pero teniendo una participación, pero una muy desnivelada igualdad.
entre los hombres y las mujeres que participan en estos actos políticos. Para cambiar esto, Colombia tiene un marco normativo inclusivo para garantizar este derecho de igualdad entre hombres y mujeres, con el cual las mujeres fueron resguardadas por Colombia desde la consolidación de la Constitución Política de 1991. Primeramente con el artículo 13 de la efectiva igualdad entre todas las personas y el artículo 40 con la participación de mujeres en todos los niveles de administración pública. Luego en la reforma constitucional del artículo 107 de 2009 con la equidad de género en partidos y movimientos políticos. Ya en el artículo 262 de 2019 surgen tres principios con los cuales se quieren cumplir efectivamente la equidad de género. La paridad, la cual significa que la participación de mujeres y hombres se refleja de forma en cómo está compuesta la sociedad, o sea, mitad hombres y mitad mujeres. La alternancia, la cual significa que en las listas que presentan los partidos políticos se debe intercalar hombres y mujeres. Y por último, la universalidad, que en todos los partidos políticos o en cargos públicos se apliquen los criterios de paridad y alternancia. Ya la ley 581 del año 2000, la cual afirma que mínimo un 30% de cargos decisorios deben ser ocupados por mujeres, y la ley 1485 del 2011, en la cual dice que en listas de 5 o más curules, mínimo un 30% de los participantes tienen que ser mujeres. Aún con los avances históricos y las normativas impuestas en Colombia, aún existe una brecha entre la participación política entre hombres y mujeres, siendo este un reto a cumplir por instituciones, partidos políticos y por la sociedad en general. Con lo que podemos decir que el contexto actual va por muy buen camino, va mejorando y teniendo un mejor apoyo del país y de los partidos políticos. Aún se necesitan mucho esfuerzo y paciencia para lograrlo, pero existen los medios y la fuerza para seguir luchando por esta igualdad política. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, el sector social de las mujeres se relaciona con el concepto de la cultura política al ejercer los derechos y deberes que tienen como ciudadanos de un país. Al hablar del derecho y el deber de la vida política nos referimos a la forma en cómo se aceptan las decisiones por mayoría o al tener la posibilidad de ser rechazadas por la forma en cómo se ven las cosas entre todos los demás derechos y deberes políticos en los que participan como miembros de una comunidad, como lo son el derecho a elegir y ser elegida, el cumplimiento de las leyes mencionadas anteriormente, en las que se menciona y apoyan a las mujeres con equidad y igualdad política. Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. El sector social de la mujer aporta a la construcción de la democracia al ser partícipe de los elementos y actos que rigen a la población. Participando en esta organización social, ejerciendo los derechos y deberes que conllevan al pertenecer a dicha sociedad, aportando así a la democracia, generando todas sus participaciones políticas, votando, participando en los partidos políticos, participando en los cartones electorales, siendo elegida o gobernando correctamente. De igual manera, aporta haciendo valer sus derechos e intentando siempre una igualdad de género. Muchísimas gracias.